Hey, muy buenas a todos, bienvenidos al quinto episodio. Espera, ¿es el quinto? ¿Sí? ¿Sí o qué? No me vaciles, tío. ¿Es el quinto? Es el quinto. El quinto episodio de nuestro curso gratuito de cómo invertir en bolsa. Bueno, 5 capítulos. Yo creo que ya habéis aprendido alguna cosilla, ¿no? ¿O qué? O sea, este vídeo va a valer oro. Así que míralo hasta el final, porque esto, al igual que en el anterior vídeo, lo podéis aplicar, pero desde ya. Porque vamos a conocer todos los tipos de acciones que existen en bolsa. Y ahora vosotros diréis, bueno, vale, ¿y qué hago yo con eso ahora? Pues vas a hacer lo siguiente, vas a poder hacer un plan de inversión para ti. Porque después de los tipos de acciones que existen en bolsa, os voy a enseñar cómo hacer una estrategia de inversión. ¿Estáis preparados o qué? Pues venga, vamos a ello. Antes de saber los tipos de acciones que existen en bolsa, lo primero que tenéis que tener claro es un concepto que se llama curva de crecimiento empresarial. ¿Qué es esto? Bueno, pues simplemente es una curva como la que os enseño aquí. Como podéis ver, es una curva creciente. Y vosotros diréis, bueno, ¿y qué me indica a mí esta curva de crecimiento? La curva de crecimiento te está identificando todas las etapas de crecimiento que está pasando la empresa. Entonces, determinando en el punto en el que esa empresa está en esa curva de crecimiento, vas a ser capaz de identificar la empresa y clasificarla. Cuando clasifiques esa empresa, vas a saber, porque te lo voy a explicar yo, según qué tipo de acción tenga esa empresa, los pros, los contras y en los momentos en los que debes invertir en esas acciones en concreto. Es decir, que antes de ir a los tipos de acciones tienes que entender perfectamente el concepto de curva de crecimiento empresarial. Todas las empresas tienen curva de crecimiento empresarial. Todas las empresas empiezan en un punto en el que empiezan a crecer, a crecer, a crecer, a crecer y llegan a un punto máximo en el que ya no pueden crecer más. Esto es así en todas las empresas. Hay empresas en las que el punto de crecimiento máximo llega antes y hay empresas en las que el punto de crecimiento máximo llega después, pero siempre llega. Porque el crecimiento no puede ser infinito. Nosotros en el mundo hay un número de países, hay un número máximo de personas y el crecimiento no puede ser infinito. Vale, dicho esto, vamos a ver el primer tipo de acciones. Pero antes, suscríbete. el primer tipo de acciones que vamos a ver son las acciones con dividendos. ¿Qué es un dividendo? Un dividendo es un porcentaje del precio de la acción que te paga la empresa por tener esa acción. Es decir, si tú tienes una acción que cuesta $100 y tú coges y metes $100 en esa acción y esa acción te paga un 5% anual, eso significa que al año, por tener esos $100 metidos en esa empresa te va a pagar a ti $5. ¿Estas empresas en qué parte de la curva de crecimiento están? Bueno, pues como vemos aquí, están en la parte alta de la curva de crecimiento. Esto quiere decir que son empresas que han llegado a su nivel de crecimiento máximo. Un ejemplo de acciones con dividendos puede ser AT&T o Coca-Cola. Si lo piensas bien, ¿por qué te va a pagar una empresa por tener su acción? Cuando tú teniendo su acción, puedes ganar dinero directamente porque suba el precio de la acción. Pues muy sencillo, porque aunque lo explicaré más adelante en profundidad, el precio de las acciones va en función de lo que factura esa empresa. Ya lo explicaré más adelante, pero te tienes que quedar con esto. El precio de una acción sube porque las ganancias de una empresa suben. Entonces, como estas empresas ya están en un punto en el que no van a crecer más, y como no van a crecer más, no van a facturar más, el precio de su acción no tiene por qué subir más. Entonces, ¿quién va a comprar una acción que todos sabemos que no va a subir? Pues nadie la compraría, tío, por eso pagan dividendos. Es la forma que tiene la empresa de recompensarte a ti como inversor por tener su acción. Cosas buenas de las acciones con dividendos, que son empresas muy grandes, normalmente son empresas muy asentadas, el riesgo que corres invirtiendo en estas empresas es bajo y si tienes el suficiente dinero te permiten generar ingresos pasivos. Cosas malas sobre las acciones con dividendos, que por cada dividendo que recibes pagas impuestos y que si buscas generar mucho dinero en poco tiempo, las acciones con dividendos no son para ti. Vamos al segundo tipo de acciones. El segundo tipo de acciones son las acciones de valor. La definición que se da sobre este tipo de acciones no me gusta, por lo tanto no te la voy a enseñar. La que te voy a enseñar es la mía. Para mí las acciones de valor son empresas que realmente son líderes en sus sectores y que están en una etapa avanzada de la curva de crecimiento, aunque aún siguen creciendo y por lo tanto el precio de su acción sigue subiendo. Un ejemplo de acciones de valor puede ser Apple o Amazon. Las acciones de valor pagan muy pocos dividendos o incluso muchas veces no pagan dividendos, pero esto es, como ya hemos explicado, porque siguen creciendo. ¿Cuál es la cantidad de crecimiento que tienen estas empresas? Normalmente entre un 10 y un 20% anual. Lo que hace que este tipo de acciones sean muy populares entre personas que quieren sacarle un poquito más de beneficio a su dinero, pero tampoco quieren asumir alto riesgo. Vamos a las cosas buenas sobre las acciones de valor. Son acciones muy estables, son empresas muy reconocidas y líderes de sus sectores. Normalmente no suelen tener mucha deuda, por lo que el riesgo de quiebra es
muy bajo. A veces nos pagan un dividendo y nos siguen aportando crecimiento y subida en el precio de nuestra acción. Contras, si quieres sacar un crecimiento espectacular a tu inversión a corto plazo, no son para ti. Al ser empresas tan populares, hay veces en los mercados que la gente las sobrevalora. Así que ten cuidado con el precio. Vamos al tercer y último tipo de acción. Oye, entre tú y yo, ¿te has suscrito ya? El último tipo de acción son las acciones de crecimiento. Y estas son mis favoritas. Las acciones de crecimiento suelen pertenecer a empresas que están muy abajo en la curva de crecimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que son las empresas del mañana. Son empresas que tú inviertes en ellas por lo que serán dentro de 10 años, no por lo que son ahora. Estas son las acciones que nos pueden dar un crecimiento impresionante en nuestra inversión, a corto plazo y a largo. Ejemplos de estas acciones son Tesla y NIO. Incluso en muchos casos, como por ejemplo el de NIO, es una empresa en la que aún ni siquiera es rentable. Es decir, que la empresa aún está perdiendo dinero. ¿Por qué invertimos en este tipo de empresas? Pues porque, como ya he dicho, son empresas que tienen una proyección a futuro enorme. Y al estar tan abajo en la curva de crecimiento, todavía les queda toda esa subida, que eso significa un crecimiento enorme en su acción. Estas son las empresas más complicadas de analizar y son las acciones más difíciles para invertir. Tienes que ser una persona con una cierta experiencia en los mercados para poder identificar buenas oportunidades, porque cuentas con los riesgos de ¿y si estas empresas realmente nunca llegan a ser rentables? O ¿y si estas empresas realmente nunca llegan a ser lo que yo creo que puede ser? Es un riesgo que tienes que asumir cuando inviertes en crecimiento. Cosas buenas, como ya he dicho, un rendimiento espectacular. En muchos casos tenéis la posibilidad de multiplicar vuestro dinero por 3, por 4, por 5, incluso por 10 en tan solo unos pocos años. Puntos negativos. Si eres un inversor principiante tienes que alejarte de estas acciones de momento, porque son muy volátiles, es decir, cambian mucho de precio en muy poco tiempo, tienen mucha incertidumbre, como ya os he dicho, no sabes si esa empresa realmente se va a convertir en lo que tú crees que se va a convertir. Entonces tienes que tener un ojo muy experimentado para ver eso. Y son las acciones que más sufren en las crisis económicas. Por esa misma incertidumbre que tenemos al invertir en ellas, que no sabemos realmente si al final se convertirán en lo que creemos que se van a convertir y se ven muy afectados. Y bueno, chicos, estos son los 3 tipos de acciones que existen en la bolsa. Este vídeo es oro puro, o sea que espero que le des me gusta, te suscribas y lo compartas con tus amigos, familiares o con quien te dé la gana. Quiero que esto sea un intercambio de valor entre tú y yo. Yo te doy y tú me das. Si lo hago bien, compártelo, dale me gusta, suscríbete. Si lo hago mal, pasa directamente. O deja un dislike si tú quieres, lo que quieras. Os dejo por aquí mis redes sociales para que me sigáis en todos lados, que subo contenidos en todos lados. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, sabéis que nos vemos los lunes, los viernes y a veces los miércoles. Y hasta luego, chicos.